¿Cuál fue tu travesura más memorable en la escuela? No fui yo, sino mi mejor amigo de la secundaria. En el último año, ambos estábamos en la clase de fotoperiodismo. Una gran parte de la clase consistía en caminar por la escuela tomando fotos de cosas al azar, personas, etc. Él decidió que sería una gran idea tomar una foto de alguien defecando. Se encontró con un estudiante de primer año y lo convenció, de hecho, bastante fácilmente, de dejarlo tomar dicha foto. Luego tomó una foto de las feces en sí. Le contó a nuestra maestra, quien se rió pensando que estaba bromeando. No se estaba riendo después de que él reveló ambas fotos. Lo llamaron a la oficina y estaban a punto de expulsarlo porque pensaban que había roto la puerta de un chaval al azar mientras estaba defecando. Pero cuando trajeron al estudiante de primer año, admitió que fue consensuado. Ambos terminaron con unos días de ISS. Y solo para ser claros, él no intimidó ni coercionó a este chico para hacerlo. Simplemente le pidió. También relacionado con el fotoperiodismo, de alguna manera una foto de él haciendo el soccer terminó en el anuario y se enojaron bastante por eso. Primero argumentó que era el signo de manos de los Houston Cougars, que es bastante similar, y cuando no aceptaron eso, argumentó que era responsabilidad de los editores mantener cosas así fuera del anuario. Creo que también recibió ISS por eso. Tengo 1.000.000 de historias sobre este chico. Un clásico problemático, pero también un tipo extremadamente inteligente y talentoso. Aún es uno de mis mejores amigos 6 años después. Esto fue en mi segundo año de preparatoria. Mi maestra de francés era una mujer mayor y muy estricta. Debo aclarar que mi clase estaba llena de payasos, así que ella nos odiaba. Hicimos que nuestra clase construyera el Arca de Triunfo con cajas de refrigerador para un festival, no recuerdo exactamente por qué se hizo. De todos modos, un día empiezo a tramar. Las cajas estaban completamente abiertas por la parte de abajo, así que convencí a mi amigo para que se ocultara dentro por un rato. Yo y otro chico levantamos la caja y él encajaba perfectamente dentro de ella. Logramos hacerlo segundos antes de que ella entrara por la puerta. Durante la clase, él interrumpía con pequeños comentarios como, genial, y, estoy aburrido. Ella no notó nada durante media hora. En un momento de la clase, ella se dirige a la parte de atrás del salón y nota la mochila de Carlos, el chico dentro de la caja, en el suelo y dice, ¿dónde está Carlos? Carlos grita, estoy aquí. Desde la caja, literalmente a unos centímetros de ella. Nunca olvidaré la expresión en el rostro de esta mujer. Se volvió más pálida que la típica familia de Nueva Inglaterra. Le tomó un segundo reagruparse, y entonces casi comprendió qué estaba sucediendo. Llamó al director y al subdirector a la clase para desmantelar personalmente el arco y sacarlo, porque no entendían cómo había entrado allí. Logran sacarlo y lo llevan a la oficina del director. Carlos y yo recibimos como 2 semanas de detención, y el chico que ayudó se salió con la suya porque se cubrió las espaldas. Hasta el día de hoy, valió totalmente la pena. Resumen. Escondí a un amigo mío en una estructura de cartón en el aula, donde permaneció durante media hora. Ambos directores fueron llamados para desarmarla y sacarlo. Mi profesora de psicología de la secundaria era una verdadera imbécil, y constantemente demostraba cuán inepta e inútil era. Empezamos a señalarlo de vez en cuando estaba completamente fuera de lugar y equivocada sobre ciertas cosas, lo que realmente la enojaba. Poco a poco, comenzó a odiarnos. En su defensa, éramos chicos de secundaria que pensaban que lo sabían todo, así que no éramos inocentes, pero de todas maneras, ella realmente era una idiota. De todos modos, un día uno de nuestro grupo se descontroló con acento agudo con ella, después de que ella lo molestara durante casi toda la clase. Le dijo que pensaba que la clase no valía la pena y que ella tampoco, y pidió el examen final en ese momento. Su razonamiento era que su clase era una broma y que podría sacar una excelente calificación en la prueba y luego, terminar con la clase y simplemente ir a la sala de estudios en lugar de tener que soportar su tontería todos los días. Al escuchar esto, me subí a mi escritorio y grité, «Oh, capitán, mi capitán». Al estilo de la Sociedad de los Poetas Muertos. Otros 2 estudiantes hicieron lo mismo, y ella nos echó de la clase. A nuestro subdirector le gustábamos y tomó nuestro lado, y nunca tuvimos que volver a esa clase.
Tuvimos que hacer el examen final, y ninguno de nosotros sacó menos de un B. Totalmente valió la pena. En séptimo grado, mi maestra de estudios sociales tenía una lección planeada sobre el apartheid en Sudáfrica. Para esa lección, dividió la clase en dos grupos, un grupo más pequeño que representaría a las personas blancas y un grupo más grande que representaría a las personas negras. Luego nos dieron un cuestionario. El grupo blanco tuvo la oportunidad de hacer su cuestionario sentado en escritorios con lápices, y todas las respuestas fueron proporcionadas a ellos. El grupo negro tuvo que hacer su cuestionario sentado en el suelo, tuvo que escribir con crayones y tuvo un conjunto de preguntas más difíciles que responder. Yo estaba en el grupo negro y rompí el crayón mientras escribía mi nombre en el cuestionario. Cuando pedí otro crayón, la maestra me lo negó. Así que me subí a un escritorio y di un discurso. Tengo un sueño, sobre la igualdad y no escribir con crayones, inspirando una revuelta en la clase que duró el resto de la hora. Cuando estaba en primer año, tuvimos que asistir a una asamblea para elegir al presidente de la clase de último año y otros cargos. Uno de los chicos que se postulaba para presidente tenía el rumor de tener un nepe enorme, como un verdadero chiste de rodillas. De todos modos, todos los demás que se postulaban dieron discursos de 10 a 15 minutos sobre cómo mejorarían la escuela, bla, bla, bla. Estos eran un gran evento en mi escuela y los discursos siempre estaban muy bien planificados y pensados. La gente no intentaba ser graciosa. Entonces, este chico se sube al podio, mira a su alrededor, se inclina cerca del micrófono y simplemente dice: "Los rumores son ciertos". Se retiró con la cantidad más absurda de confianza que he visto, mientras todo un gimnasio lleno de chicos de 14 a 18 años reía, se sorprendía o, en el caso de algunas chicas, literalmente se desmayaba. Ganó, pero después de eso ya no hicimos discursos más. No me dieron una detención, pero mi mejor momento, disruptivo, en mi primer año de mi programa de programador, analista, en la universidad, tuvimos una clase de introducción a las redes de área local, LAN, impartida por una amable mujer de mediana edad. Durante una conferencia sobre un material con el que ya estaba familiarizado, decidí escribir una parodia completa de This Land is Your Land, de Buddy Guthrie, titulada This Land is Your Land, utilizando la terminología de redes adecuada. Pasé la parodia entre las personas que estaban cerca de mí, quienes rodaban los ojos y comenzaban a reírse. La profesora se dio cuenta y preguntó si era algo más interesante que su conferencia y si quería compartirlo con el resto de la clase, extendiendo la mano para tomar la nota ofensiva. Respondí con un entusiasta sí, se lo entregué y recibió lágrimas de risa al leerlo. Ojalá todavía tuviera una copia para compartir. Resumiendo, puedes hacer lo que quieras siempre y cuando tu profesor te encuentre gracioso. Una vez rompí un vidrio en una máquina expendedora mientras trataba de conseguir mis bombones de mantequilla de maní y me entregué al director. ¿No creen que un chico de 1,63 metros y 47 kilogramos pudiera haber roto el vidrio de seguridad? Así que me hicieron esperar en el vestíbulo durante un buen tiempo. Cuando el director finalmente me ve, lo primero que pregunta es: "Deludediud, ¿sabes por qué estás aquí?" Y, de forma instintiva, me subo las mangas, mientras caen fragmentos de vidrio de mis hombros, y bromeo: "Por traer estos cañones a la escuela". Estuve fuera de la escuela durante aproximadamente 3 días, valió la pena. Al regresar, fui recibido con papas fritas y dulces, doblemente valió la pena. Y toda la administración se refirió a mí como "cañones", hasta la graduación, invaluable. Unos de los otros alumnos problemáticos de la clase y yo intentamos lanzar pequeñas bolas de papel en la taza de café de nuestro maestro de historia porque él siempre la dejaba justo en el borde del escritorio. Generalmente esperábamos a que se diera la vuelta y escribiera en la pizarra. Esperamos todo el año para que alguien finalmente hiciera una anotación. Una mañana, todos nos preparamos para lanzar nuestra serie de pequeñas bolas de papel. Yo decidí hacer un movimiento audaz y ponerme de pie para hacer mi tiro, ignorando por completo nuestra naturaleza normalmente sigilosa. Hice un tiro con un arco alto y desviado, y toda la clase observó cómo mi artillería de papel cayó directamente en la taza. El rebote vertical perfecto del café en el aire fue la cereza en el pastel. La clase estalló en risas y, asombrado por mi puntería, olvidé rápidamente sentarme y me atraparon admirando mi propia anotación.
El maestro llamó a seguridad y me sacaron de la clase, y en última instancia, me dieron detención. Recibí una ovación mientras me escoltaban afuera, totalmente valió la pena. Resumido, lancé una bola de papel en la taza de café de mi maestro. Recibí detención y recibí una ovación de la clase. Era un niño completamente salvaje en la escuela secundaria. Aprendí las combinaciones de los casilleros de toda mi fila a lo largo del año, y un día cerca del final de la clase salí al baño. Abrí todos los casilleros de la fila y planeaba correr por el pasillo y cerrarlos todos de un golpe a toda velocidad justo cuando sonara la campana para el cambio de clase. Suena la campana, salgo disparado por el pasillo. Bam bam mientras todos los casilleros se cierran y justo al final este niño bajito con lentes que no conocía salió de su salón primero y recibió un golpe en la cara. Rompí sus lentes en pedazos y me quedé tan sorprendido que simplemente me congelé. Él entró en una rabia nerd y tuvimos una gran pelea, y ambos fuimos enviados a ISS por una semana. Mismo salón, terminamos siendo mejores amigos. Crecí siendo gordo al estilo de Chris Farley. Durante mi tercer año de secundaria, estaba trabajando en mi imitación de Farley y lo tenía dominado. Un día, mientras entraba a nuestro salón de inglés, había una puerta, seguida de un pasillo, y luego salías al salón. Mis amigos querían que hiciera mi imitación de Farley. Así que lo hice y comencé a actuar como si estuviera cayendo, luego procedí a rebotar entre las paredes del pasillo, moviendo los brazos y haciendo ruidos. Crash. Caí a través de la pared. A la sala de español, la clase de inglés se estaba riendo. La clase de español estaba mortificada. Yo estaba en pánico porque acababa de romper una pared. Mi maestra estaba siendo entrevistada en vídeo sobre una nueva clase electiva que estaba enseñando. Ella tiene una ventana de vidrio en su oficina que da al cuarto de las impresoras. Mientras la están entrevistando, yo entro al cuarto de las impresoras con un cartel que dice: "Mi nepe es increíble", con un dibujo de un nepe y lo levanto justo detrás de su cabeza. Un par de semanas después, transmitieron el vídeo a toda la escuela. Fui suspendido por una semana, pero todos pensaron que era increíble. Lo peor fue explicárselo a mi mamá. Estábamos haciendo un examen en la secundaria, y yo seguía haciendo reír al chico que estaba a mi lado. La maestra me advirtió que parara o ambos tendríamos detención. No recuerdo exactamente qué dije, pero debió haber sido en respuesta a ella. Ni siquiera fue gracioso. Pero el chico a mi lado se ríe muy fuerte. Era invierno y estaba muy congestionado. Una enorme bola de mocos salió disparada de su nariz, cubriendo su cara y su escritorio. Se volvió larga y babosa, conectándolo al escritorio. Una chica frente a nosotros comenzó a gritar. Todos se rieron. Afortunadamente para él, fui la única que recibió detención. Pero valió totalmente la pena. En mi tercer año de secundaria, hice e imprimí más de 100 volantes para una audición de no por falsa llamada Anacondoms. Incluí detalles como restricciones de edad, id requerida al momento de la audición, y también puse los números de celular de 2 compañeros de clase para que la gente llamara si estaba interesada. Los nombres eran Mike Oxbig y Jack Mihoff. Repartí los volantes en toda la escuela, dejándolos en los casilleros, etc. Al final del día, los chicos tuvieron que apagar sus teléfonos celulares porque recibieron un montón de llamadas. Más tarde supe que el director me estaba buscando por el incidente, así que me entregué. Él se estaba riendo al respecto, pero por supuesto no es apropiado, así que tuve una suspensión interna por un par de días. Fue el mejor formato de suspensión que he llevado a casa para mi mamá. El estudiante repartió volantes para una audición de película no pornográfica. Se le dio suspensión interna por 2 días, valió la pena. No sé si alguno de ustedes está familiarizado con el huracán Ike que azotó Houston en 2008, pero después de que pasó, mi escuela secundaria fue impactada bastante fuerte y todo el ala de ciencias fue destruida. El día que regresamos de la evacuación, hicieron una asamblea en la que anunciaron este hecho por primera vez. En ese momento, me levanté y comencé a aplaudir lentamente porque odiaba a mi maestro de ciencias. Y sí, toda la sala comenzó a aplaudir y animar conmigo. 2 semanas de detención valieron totalmente la pena por el estatus de leyenda de la secundaria. Los maestros aún cuentan esta historia hasta el día de hoy. Me suspendieron del autobús.
Tiré un pastel de chocolate entero por la ventana y le dio a un amigo mío en la parte de la cabeza. Vale la pena. Me suspendieron del autobús nuevamente por lanzar un pollo asado entero por la ventana de otro autobús. Cayó en el regazo de unos niños desprevenidos. Editando para más detalles, mi autobús tenía una reputación por ser increíblemente rebelde. Siempre comenzábamos cánticos en todo el autobús con el número del autobús, 325, 325, y gritábamos a otros autobuses, tu autobús apesta. Tu autobús apesta. Incluso teníamos una larga secuencia de rap coreografiada adaptada a una canción de Wu-Tang Clan. Una vez, estuvimos completamente en silencio durante 20 minutos y la conductora se volvió loca porque sospechaba que estábamos tramando algo. En fin, me gané la reputación de lanzar cosas por las ventanas. Generalmente botellas de Powerade llenas. Luego, un miembro amable del autobús comenzó la clase de hogar y trajo su comida terminada al autobús. Lo que llevó a las 2 ocasiones mencionadas. Esas fueron las que me atraparon. Además, según lo que escuché, el niño al que le cayó el pollo en el regazo se rió a carcajadas. Un niño bueno, me delató. El autobús iba a unos 32 km por hora y el pastel le dio en la parte de atrás de la cabeza, no se lo esperaba. Al día siguiente me dijo que al principio estaba molesto, pero después de una ducha su piel nunca se había sentido tan suave. Además, el pastel era principalmente glaseado y estaba poco cocido y pegajoso. Estaba parcialmente envuelto para mantener su forma, pero explotó al contacto. No hice esto, pero lo presencié. Mi amigo, Kyle, se aburría muy fácilmente en la escuela, especialmente en nuestra clase de francés. Un día, para pasar el tiempo, decidió hacer una guitarra de papel. Estaba feliz tocando con ella, haciendo pequeños ruidos de guitarra y apenas era una distracción para la clase. El profesor, Mr. P, decidió que no le gustaba la guitarra de Kyle y le pidió que la guardara. 2 segundos después, Kyle vuelve a jugar con su guitarra, así que el malhumorado Mr. P agarra la guitarra, la rompe y la tira al bote de reciclaje. La clase continúa por un tiempo. De repente, Kyle tiene su guitarra de vuelta, habiéndola recogido y pegado nuevamente. Nadie lo notó. Kyle podía ser el niño más ruidoso de la clase o el más callado, lo que lo hacía extremadamente impredecible. Mr. P se da cuenta y le dice que se deshaga de ella o que se vaya. Kyle se levanta, desafía a Mr. P con la mirada, y luego comienza a tocar un fuerte solo de guitarra mientras retrocede fuera de la clase. El mejor solo de guitarra de todos los tiempos. Me echaron de la clase por hablar, y me aburrí de estar parado afuera, así que empecé a volver a entrar lentamente a la clase y ver cuánto tardaba la maestra en notar que regresaba. Hice esto unas 3 veces antes de que sacara sus llaves y cerrara la puerta. Nuestra escuela era un poco problemática, así que el mecanismo de cierre de la puerta estaba sostenido con uno de esos clips de papel gigantes. Ya tenía bastante experiencia en abrir cerraduras, simplemente por interés, así que quité ese alambre del marco de la puerta y empecé a trabajar. Después de unos 2 minutos de estar manipulando y girando, logré abrirla y entré de nuevo a la clase. La maestra tomó esto como una excusa para castigarme de verdad. Literalmente llamó a la policía e intentó que me arrestaran por allanamiento de morada. Afortunadamente, el policía era buena onda y me dejó explicar con mis propias palabras lo que había pasado, y solo me dejó con una advertencia. Tuve detención durante los siguientes 2 recesos. No fue gran cosa. No es mi historia de detención, sino una en la que estuve involucrado. Hay 2 personas en esta historia, llamémoslas Juan y Ricardo. Estoy en la casa de Juan y mientras él juega un videojuego, encuentro un viejo despertador de campana y empiezo a jugar con él. Al verme, de inmediato me dice que me lleve esa cosa a casa porque la última vez que alguien jugó con él, el despertador despertó a su familia a las 4 de la mañana. Ese mismo día, de regreso en mi casa, tengo otros amigos. Noto que todavía tengo un despertador programado para una hora desconocida. Decido que no quiero ser la víctima del despertador, así que lo meto en la mochila de Ricardo. Me olvido de ello. El día siguiente recibo una llamada alrededor de las 6 de la tarde. Hombre, ¿pusiste un maldito despertador en mi mochila? Estallo de risa. Aparentemente, estaba en un examen parcial,
Todos lo miraban mientras ese sonido de timbre sonaba y él no sabía qué diablos estaba pasando mientras sacaba este despertador anticuado de su mochila con la expresión más estúpida en su rostro. En la universidad, mis amigos y yo robamos un banco para ponerlo en nuestro porche. Nos atrapó la seguridad del campus cuando nos acercábamos a nuestra casa, y después de reprendernos severamente y tomar nuestra información, nos instruyeron a llevar el, muy pesado, banco de regreso a través del campus hasta el lugar de donde lo habíamos tomado. Nos detuvieron tantas veces caminando de regreso que eventualmente uno de los oficiales de policía del campus emitió una alerta para no perder tiempo deteniendo a los chicos que están moviendo un banco. Pasamos el resto del día moviendo bancos por aquí y por allá. Incluso pusimos uno en un árbol. No fui yo, pero un compañero se levantó en medio de la clase durante el último año para ir al baño justo después de que el maestro había abierto la ventana. 5 minutos después, había estacionado su camioneta frente al aula, gritó, ¿qué tal, MS? Teacher, puso a todo volumen la canción, In the Club, de 50 Cent y comenzó a hacer trompos en el césped. Recibió suspensión escolar, pero puedo decirte que valió totalmente la pena. Fue una de las cosas más geniales que he visto hacer a un chico en la escuela. En la clase de ciencias de 9º grado, teníamos a una maestra realmente joven y atractiva. Estábamos estudiando la aceleración y la inercia en ese momento. Durante una demostración en clase sobre la aceleración, la maestra decide demostrar el concepto haciendo que un estudiante se siente en una silla con ruedas y se impulse por la habitación con los pies. Debíamos notar qué tan rápido aceleraba a través del linóleo. Luego, para mostrar cómo se reduce la aceleración al agregar masa a la ecuación, se le ocurre la brillante idea de sentarse en su regazo y hacer que lo intente de nuevo. Ambos ruedan por la habitación, aunque más despacio, y luego ella se dirige a la clase diciendo, «Entonces, ¿quién aceleró más rápido?» Yo respondí, «Los pantalones de Jared». Hubo risas, junto con una detención de 2 horas por la tarde. Vale la pena. Esto fue lo mejor que un estudiante me hizo. Yo tenía a un chico que se levantaba de su asiento constantemente. Yo era una gran fan de preguntarle si estaba teniendo una reacción alérgica a su silla. Se convirtió en una broma entre nosotros, ¿sabes que mis alergias están actuando, señora Spring? Bueno, un día entró, sacó un tubo de lo que supongo era crema para la dermatitis del pañal, pero no estoy segura, exprimió un poco de sustancia en su mano y comenzó a frotárselo vigorosamente por debajo de los pantalones en su trasero. Hey, señora Spring, mi mamá finalmente me llevó al médico. Fue increíblemente divertido, pero aún así tuve que redactar un informe. Los estudiantes siempre hablarán, y la gente rápidamente se entera de lo que ocurre en tu salón de clases. Si mi directora se hubiera enterado de esto a través del rumor en vez de por el informe que escribí, habría estado en problemas. La mayoría de las veces, los maestros redactan informes sobre los estudiantes porque no quieren escuchar a administradores enojados o, aún peor, a los padres de otros estudiantes que fueron interrumpidos u ofendidos. La maestra sale de nuestro salón de inglés de 10º grado mientras se proyecta Much Ado About Nothing, protagonizada por Keanu Reeves. En serio, no hagan nada estúpido. Al salir, comienzo a poner de lado la mayor cantidad de objetos posible, estanterías, monitores de computadora, globos, figuritas irrompibles, estatuas, montones de libros y las combinaciones de escritorios y sillas, cada cosa que se pueda poner de lado. En el aula, y logro convencer a la clase de permanecer sentados en sus escritorios, sillas que ahora están de lado en el suelo. 24 estudiantes en el piso en lo que sería la posición fetal si no fuera por los escritorios. Era una vista bastante desorientadora y maravillosa. Y aplausos a toda la clase por animarse. Prefiero bromas donde nada resulte dañado o vandalizado. De alguna manera, nunca recibí una sanción por ello, pero en el grado 11 teníamos una clase de ciencias aburrida que no me interesaba, pero en la que sobresalía. Pasaba la mitad de las clases durmiendo en mi escritorio, normalmente era la primera clase de la mañana, pero si no era un horario matutino, me entretenía con lo que tenía a la mano. O construía fortificaciones con los escritorios, es decir, de manera completa, practicaba mis habilidades de ingeniería combinando escritorios y sillas en castillos privados en la parte de atrás de la clase.
Más tarde me enteré de que mis compañeros se divertían llegando temprano para colocar objetos inofensivos cerca de mi escritorio y ver qué haría. Un amigo y yo gritamos como osos por toda el aula durante un vídeo, arrastrando luces navideñas que encontramos en la parte de atrás. En un momento de gloriosa aventura, las enchufamos. En el informe oficial nos pillaron por esparcir el espíritu navideño, porque nuestra maestra era bastante buena onda. Editar, gatear como un oso es un término que se refiere a gatear con las manos y los pies. Pero supongo que debería haber usado el término estándar para gatear, que incluye el uso de las rodillas.